ministró este video. Este video es poderoso. Estaba yo hace 2 días. John, uno de los muchachos que estoy ayudando aquí, sacó todas las sillas para lavarlas allá afuera y limpió los ventiladores, los abanicos. Y mientras él estaba haciendo eso, yo estaba poniendo música allá atrás y de pura casualidad encontré esa canción, ¿verdad? De pura casualidad la encontré y esa canción me trajo mucha convicción a mi vida y espero que también haya traído convicción a tu vida, you know? Entonces yo decidí ponerle el título al tema de hoy, por si acaso se me olvida. A veces estamos tan ocupados en la vida, tan concentrados en nuestros problemas, tan concentrados en las cosas que queremos alcanzar, tan concentrados en las cosas que no tenemos o que teníamos antes, o la vida que teníamos antes. A veces estamos tan concentrados en el pasado, ¿verdad? Todavía ya somos adultos, ya somos mayores y todavía nuestro corazón está herido de las cosas, ¿verdad? Que pasaron en nuestras vidas y estamos completamente, viviendo constantemente esa herida del pasado, ¿verdad? Que se nos olvida lo más importante, que se nos olvida pasar tiempo con Dios, tener comunión con el Espíritu Santo, leer la palabra y recibir de su presencia. Yo compartía con el grupo de los hermanos haitianos esta palabra y yo les decía lo importante que es tener una comunión con el Espíritu de Dios. Yo me acuerdo que cuando comencé a servir al Señor, cuando me entregué, ¿verdad? Y me entregué a Dios, yo había recibido una experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia que me cambió, me transformó, pero que no tan solo hizo eso, sino que me llenó de amor por Dios, me llenó de pasión por Dios. Y muchos de nosotros cuando venimos al Señor tenemos esa experiencia, ¿verdad? Venimos a Él, nos rendimos, lloramos, nos desahogamos, sacamos todo nuestro dolor, todo nuestro pasado, se lo entregamos a Él y recibimos amor, un amor hacia Dios, donde todo lo que queremos es agradar a Dios. Tal vez algunos de ustedes digan, yo nunca he experimentado eso. Y yo lo único que te puedo decir es, entrégate a Dios. La canción dice, por si acaso se me olvida. A veces nos olvidamos. La vida es tan monótona, la vida es tan ocupada que se nos olvida tener comunión con el que nos dio la vida a nosotros. Por si acaso se me escapa, a veces se nos escapan cosas, a veces nos escapan decirle feliz cumpleaños a la esposa o decirle feliz cumpleaños a tu esposo si eres mujer, o se nos olvida, ¿verdad? La cita con el médico, la cita con el doctor, pero también se nos olvida de que Dios está presente en nuestras vidas día y noche. Él no descansa, Él no duerme y está ahí por nosotros. Y se nos olvida que Él existe. Se nos olvida que Él está presente. Se nos olvida que Él quiere ser parte de nuestra vida. Si acaso se me nubla, hay veces, después de que hemos visto el poder de Dios, después de que hemos visto las manifestaciones de su presencia, después de que hemos visto todo lo que Dios hace por nosotros, la vista se nos nubla y no vemos, nos ponemos ciegos porque no podemos ver lo que Dios está haciendo en este momento por nosotros. Nos enceguecemos porque nuestra mirada no está en las cosas de Dios, no está en Él,
sino en las cosas de este mundo y se nos olvida. Y después la pasión que tenías por Dios, el deseo que tenías por Dios se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Tú puedes realmente ver en los ojos de una persona cuando tienen pasión por Dios o cuando no tienen pasión por Dios. Tú no tienes que preguntarles, tú solamente puedes observar la persona y tú te das cuenta, esta persona tiene pasión por Dios, esta otra persona no tiene pasión por Dios. Tú mismo lo puedes notar. Pero tú también, cuando tú te miras en el espejo, que te levantas temprano en la mañana y te estás mirando en el espejo y tú mismo te ves y sabes que tú no tienes pasión por Dios. La convicción viene de tu vida y dices, tengo que pasar más tiempo con Dios, tengo que entregarme más a Él, tengo que servirle más a Él. Las iglesias están llenas de personas religiosas, pero no personas llenas de pasión por Dios. Ve a una iglesia y solamente hay un remanente pequeñito que tienen pasión por Dios, que están llenos de la presencia de Dios, que buscan a Dios en espíritu y en verdad. El resto están ahí porque se sienten solos, porque están obligados, porque la mujer los lleva, el marido los lleva, ¿verdad? Porque no tienen otro lugar donde ir, porque están solos en el país y prefieren ir a la iglesia y tener amistades ahí y no tener pasión por Dios. Nosotros estamos llamados, por si acaso se nos olvida, estamos llamados a vivir una vida de adoración constante a Dios. Yo no te estoy diciendo que tienes que ir día y noche con las manos arriba adorando a Dios. Te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor. Como un robot, te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoro. No, esa no es la adoración, porque la adoración no es pararte en un lugar y cantar canciones. Eso no es adoración. Adoración no es ir en un carro teniendo música y tú cantar. No, eso no es adoración. La verdadera adoración es un estilo de vida. Es vivir tu vida como sacrificio vivo al Señor. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es un acto, una reverencia de acción de gracias, un homenaje a Dios en tu vida. Yo agrado a Dios, yo vivo para Dios por las cosas que Él hizo por mí. Él me salvó, me restauró, Él me sanó, Él ha hecho tantas cosas por mí que yo no tengo más cómo agradecerle. No hay forma que yo le pueda decir o pagarle a Dios por todo lo que ha hecho por mí. A veces nos volvemos ingratos porque se nos olvida. ¿Has tenido tú algún hijo ingrato que tú le das, que tú lo ayudas, que tú le das amor, que tú le das todo lo que necesita, pero ese hijo es ingrato? No te da lugar de padre o de madre como tú deberías de tener. No te llama, no te saluda, no te contesta las llamadas. Ese es un hijo ingrato. Pero así hay hijos en el reino de Dios, hijos ingratos que no reconocen, que no ven, que se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Se les olvida las cosas que Dios ha hecho, de dónde Dios los ha sacado, los milagros, las señales. Se les olvida. Una vida de adoración a Dios. Es una vida que le presenta, que le muestra amor a Dios. Tú amas a Dios constantemente. Tú haces las cosas para Dios porque lo amas. Tú honras a Dios en tu vida.
En tu matrimonio tú honras a Dios. Con tu dinero tú honras a Dios, ¿verdad? Con tus hijos tú honras a Dios. Cuando estás en el carro, en el expressway, y se te meten encima y se te cortan, tú honras a Dios. Con el que te hace daño, tú honras a Dios. Tú honras a Dios. Una vida de adoración, de agradecimiento, por si acaso se te olvida, es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia, ¿verdad? Dios quiere que tú lo obedezcas constantemente. Dios no quiere que le digas, yo te amo, Señor. Dios no quiere que le digas, Señor, aquí está mi ofrenda. No, lo que Dios quiere es que tú lo obedezcas. Tú sabes que todas las promesas que hay en la Biblia para su pueblo, para cada uno de nosotros, está atada a una sola cosa. ¿Ya? ¿Saben qué cosa es esa? La obediencia. Dios tiene bendiciones para tu vida, pero a condiciones de ¿qué? De que tú lo obedezcas. Deuteronomio 28 dice, estas cosas te vendrán, ¿verdad? Estas cosas te vendrán si tú obedeces y haces esto. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito donde quiera que tú vayas, ¿verdad? El vientre, el fruto de tu vientre son tus hijos, tu descendencia será bendito. Pero estas cosas te vendrán si tú no eres obediente. Básicamente lo que dice, parafraseando lo que dice. Dios quiere que tú lo obedezcas, y cuando tú obedeces, eso es aroma fragante delante de Dios. Es una adoración verdadera hacia Dios. A Dios no le importa, ¿verdad? Dios no quiere que tú vayas a su presencia y le digas, Señor, yo tengo un ministerio grandísimo, yo tengo iglesias por todo el mundo entero. Eso no le importa. A lo que le importa es tu obediencia. Tu obediencia, que lo reconozcas, que seas agradecido. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 1 al 3 dice que se preparó una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Lázaro era el que él había resucitado. Se había sentado, habían preparado una comida para él y estaban ellos. Ahí Marta estaba sirviendo y Lázaro estaba sentando, compartiendo con él. Yo no sé qué compartían. Yo no sé si compartían. Lázaro, ¿qué experimentaste cuando estiraste la pata? ¿Qué experimentaste cuando te moriste, verdad? Yo no sé si él estaba compartiendo esas cosas cuando estaba ahí. Dice, pero entonces María, dice, versículo 3, María tomó un frasco de casi medio litro, ¿verdad?, de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Imagínate, esta mujer agarró lo que más le había costado. Muchos dicen que eso costaba miles de dólares, 17,000, otros dicen que 40,000, costaba muchísimo, demasiado caro. Pero entonces ella estaba ahí sentada, ella estaba ahí y se postró a los pies de Jesús, ¿verdad? Y le echó el perfume. Otra versión dice que las lágrimas le caían a los pies de Jesús, y dice que ella secaba los pies, ¿verdad? O probablemente los terminaba de ungir con su cabello, o usaba su cabello para pasarle la unción del aceite y las lágrimas en los pies de Jesús. Eso a mí me ministró bastante, porque en ese momento, para poder hacer eso, tú tienes que ser una persona que realmente estés completamente rendida, agradecida de Dios por todo lo que te ha hecho. Ella estaba atada por 7 demonios que la afligían, y Cristo la libertó. Entonces esa mujer venía y se le postró a los pies a Jesús,
¿verdad? Adorándole a Jesús. Ella no aguantó nada. Ella rindió todo, su alma, su cuerpo, su vida. Una vida de adoración es una vida de agradecimiento siempre. Que tenemos malos momentos, sí, por si acaso se te olvida, tú no eres el único que tiene esos momentos. Todos tenemos malos momentos, todos pasamos por necesidad, todos necesitamos mejores finanzas, todos tenemos escasez de alguna manera u otra, todos a veces lloramos, a veces nos reímos, a veces pasamos aflicción, ¿verdad? A veces nos sentimos solos, todos pasamos por eso. Todos pasamos por por estas cosas, pero aún así tenemos que ser agradecidos. Hayas pasado lo que hayas pasado, hayas perdido lo que hayas perdido o hayas obtenido lo que hayas obtenido. A veces la gente se le olvida cuando obtienen alguna cosa, ¿verdad?, que nunca habían tenido y se olvidan de Dios. Se olvidan quién le dio eso. Mira que hay personas que porque le subieron el salario del trabajo, ahora caminan como si fueran pavos reales, todos esponjados, ¿no? Ya se creen que son los que ganan más, ya se creen que porque se compraron los nuevos zapatos, los nuevos zapatos, en Amazon, o en Temu, o Timu, no sé cómo se llama eso. Ya se creen que ya llegaron, y se les olvida que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, viene de Dios. Es para Dios. Y Dios quiere que vivamos una vida de agradecimiento, Cuando yo estaba escuchando esa canción, yo estaba allí donde está sentado Andrés, allí en la parte de atrás, escuchando esa música, y yo estaba llorando, tirado de rodillas. Estaba que yo me revolcaba por todos lados porque me hizo reflexionar y me hizo recordar, porque probablemente se me olvidó que yo tengo una vida y que esa vida la tengo que vivir para Dios. Esa vida la tengo que vivir para Él. Mi vida le tiene que dar gloria a Dios. Mi matrimonio le tiene que dar gloria a Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hay otros que nos ven. Hay otros que nos siguen. Hay otros que están observando y están tratando de tener un encuentro con Dios, pero te ven a ti, te ven o me ven a mí. Y si no tenemos una vida, una relación con Dios, empiezan a cuestionar a Dios. Empiezan a decir, esto no es Dios. Dios no puede existir aquí. Dios no puede estar en esta situación. Dios no puede ser que estas personas estén hablando de esto, de aquello y predicando la palabra. Y mira su estilo de vida, mira, parecen perros y gatos, de arañazos y golpes y patadas. Parece que están en una lucha, en una competencia. Nuestra vida tiene que reflejar a Dios. Por si acaso se nos olvida, Dios nos llamó a servirle, a ser un espejo, a ser la imagen de Cristo en este mundo. Tú sabes que lo que Dios utiliza para mostrarle al mundo su amor, su misericordia, su compasión, ¿verdad? Somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que representamos a Cristo en la tierra. Nosotros somos la imagen de Cristo al que nos ven en los trabajos, en la escuela, donde quiera que nosotros vamos. Nosotros somos la imagen de Cristo y no se nos debe olvidar, como dice la canción, por si acaso se me olvida, ¿verdad? Yo tengo que representar a Cristo. Y si
se te ha olvidado que Dios te llamó para eso, entonces ¿qué? Regresemos a la cruz. Regresemos a Dios. Yo ese día me estaba, que estaba ahí llorando, yo le estaba pidiendo perdón a Dios por esto, por aquello, por si esto y por si acaso. Yo le pedía perdón a Dios, yo le decía al Señor, perdóname Señor, ayúdame a reflejar tu imagen para el mundo. Ayúdame a reflejarle tu imagen a mi congregación, a los que me sirven. Perdóname Señor, porque a veces me ocupo tanto en el ministerio, me ocupo tanto con las personas, me ocupo tanto haciendo y haciendo por otros, que se me olvida que tengo que pasar una relación contigo. Que se me olvida que tengo que darte la honra a ti, que se me olvida que tengo que orar, se me olvida que tengo que leer la Biblia, que se me olvida que tengo que tener una comunión constante contigo, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. A veces se nos olvida. Colosenses 3:17 dice, todo lo que tú hagas, ya sea, hazlo, todo lo que hagan o digan, hazlo como representante del Señor Jesús. Y den gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que tú hagas y digas, representa al Señor. Recuerda que tú tienes que representar a Dios. A veces es difícil cuando lidiamos con personas, pero Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Una vida de adoración es una vida que lo entrega todo, que lo rinde todo. No quiere que tú guardes algo así, pero esta área de mi vida tú no la vas a tocar, Dios. Yo vengo a la iglesia, yo participo, yo hago las cosas, entonces, pero Señor, tú no me vas a tocar esta área. Esta área es mía, esta actitud es mía, esta cosa es mía, tú no me la vas a tocar. Dios quiere todo de ti. Cuando Dios llamó a Abraham y le había dado un hijo, Isaac, Dios le dijo, toma a tu hijo, al único hijo, al que más amas. Dice, llévatelo al lugar que yo te voy a mostrar. Lo llevas ahí y lo sacrificas como ofrenda agradable ante mí. Dice que Abraham escuchó eso. Imagínate qué tú harías si Dios te pide a tu hijo. Abraham dice que al otro día se levantó tempranito, en la mañana, en la madrugada se levantó y tomó a su hijo, tomó un burro, le puso madera, leña ahí y se llevó el cuchillo con que lo iba a sacrificar, ¿verdad? Y ahí empezó a caminar con él y dice que de lejos vio dónde iba a sacrificar al niño. Imagínate, a veces Dios te muestra dónde tú tienes que ir en la vida. Dios te muestra dónde Él te quiere llevar. Dios te muestra las bendiciones, la tierra prometida para tu vida. Dios te la muestra, pero entonces tú volteas a ver lo que tenías antes, lo que vivías antes, el pecado en el que tú andabas, y empiezas a cuestionar a Dios porque no estás lista, no estás listo, no quieres soltar. Eso le pasó a la mujer de Lot, cuando los ángeles vinieron y le dijeron, sal de Gomorra, sal de Sodoma y vete a ese lugar y no mires para atrás, no miren hacia atrás. Y dice que mientras iban caminando, iban corriendo, ¿verdad? Iban yendo, dice que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en un pilar de sal. ¿Por qué se convirtió en un pilar de sal? ¿Por qué miró atrás ella? Tal vez miró atrás porque dijo, la casa que yo tenía, los muebles que yo tenía. Ay, pero yo había hecho, ¿cómo se llama eso? Donde cosen cosas, hacen cosas. La televisión que yo tenía le había puesto una mantita así que yo había hecho a mano. Un tejido. Como le hacen en nuestro país, un tejido a los muebles, un tejido al televisor, un tejido a eso, ¿verdad? Ay, pero la alfombra que yo tenía, la acababa de comprar, era árabe.
esa alfombra. Se la presté para que hicieran Aladdin, ¿no? Entonces tú miras atrás y miras tu pasado y miras y no puedes dejarlo, ¿verdad? Y espiritualmente tú te conviertes en un pilar de sangre. Espiritualmente tú te empiezas a secar. Dice que cuando llegaron al lugar, Abraham construyó el altar, colocó la leña y luego dice, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y dice que él tomó el cuchillo para degollarlo, ¿verdad? Y sacrificarlo ante Dios. Y cuando él lo iba a hacer, dice que el ángel de Dios vino. Dice, no pongas manos sobre tu muchacho, le dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad me temes a Dios. Dice, y no me has negado nada, ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Eso a mí me ministró grandemente. Porque a veces queremos que Dios nos dé todo. Dios bendíceme, dame un carro, dame una casa, dame un buen trabajo, dame esto, pero le negamos a Dios. Le negamos los diezmos, le negamos el tiempo que Él se merece, le negamos ir a la congregación y congregarnos con los hermanos, le negamos tiempo de leer las escrituras, le negamos esto y aquello. Y Dios quiere que se lo demos todo. Dios quiere que le entregues tu vida sin aguantar nada para atrás. ¿Por qué? Porque si tú le entregas tu vida, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a llenar de su presencia. Por si acaso se nos olvida. Por si acaso se nos olvida. Dios quiere que vivamos para Él. Que tengamos tiempo para Él. Que caminemos con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde estás. Por si acaso se te ha olvidado. Tú mismo, tú misma. Conéctate con Dios. Conéctate con su presencia. En el nombre de Jesús. Reconcilia tu corazón con Dios. Reconcilia tu corazón con Dios. Ahí mismo. Rededica tu corazón. Dile, Señor, yo renuevo mi vida en ti, en tu presencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, oh Rey. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Pues para el Señor.